Buenos días, alumnos. Buenos días, Grecia. Hoy vamos a realizar el laboratorio calificado. Ya está programado, ahí se va a abrir en la hora que se ha configurado. Y antes pasemos a explicar al menos uno o dos problemas de corriente alterna que no se desarrolló en la clase anterior. A ver, voy a compartir la pantalla. La clase pasada hablamos, ¿no?, de circuitos de corriente alterna. Un caso particular son los circuitos en serie, RLC, compuestos de un resistor, de un inductor y de un capacitor. Estos circuitos se puede calcular su impedancia, su factor de potencia. Se puede calcular los voltajes en cada elemento. Ya hablamos de voltajes para referirnos a sus amplitudes. ¿Cómo está expresado el voltaje de un generador? Un generador es una fuente que alimenta un circuito, en este caso alterno. El voltaje está dado por una función que puede ser de tipo seno o de tipo coseno, ¿no? Acá está su amplitud máxima. Puede ser también así, función seno, frecuencia angular por tiempo. También puede estar con coseno. Algunos incluyen la fase aquí. Unos circuitos en su fórmula, en su expresión, incluyen. Ya, pero en su mayoría son circuitos sinusoidales, porque eso es lo que estamos viendo, este tipo particular de circuitos, en el que la corriente está expresada así, el voltaje es de esa manera, valores cuadráticos medios, son valores de lecturas tenidas por instrumentos como los amperímetros, los voltímetros. Tenemos también la potencia disipada en una resistencia, un medio de el I máximo al cuadrado por R. También un medio de voltaje por R, ¿no? Acá podemos poner un medio de IR por I. O sea, un medio de voltaje por I. ¿Qué más? También hemos visto las ecuaciones del inductor, su voltaje, su corriente, su reactancia inductiva, está la fórmula. Reactancia, que es una resistencia. Reactancia inductiva, resistencia de los inductores al paso de la corriente. También tenemos el capacitor, tenemos su voltaje en el capacitor alterno, tenemos su voltaje máximo, también se puede obtener a través de esta ecuación, la reactancia capacitiva, y finalmente la unión de los tres elementos, de resistencia, inductor y capacitor, en una fuente alterna que va a suministrar el voltaje a la red o al circuito, ¿no? Trabaja siempre con una frecuencia de oscilación. De aquí se puede construir el triángulo de impedancia, ¿no? La hipotenusa, así, de forma básica. No desarrollarlo con fasores porque posiblemente ustedes todavía no lo entiendan, ¿no? Pero en un fasor sería así. Voltaje de inductor hacia arriba, voltaje de capacitor hacia abajo. Voltaje en el resistor hacia la horizontal. Entonces, ¿cómo es que se formó este triángulo? Fácil, porque aquí de ellos dos sale una, y acá se traza una línea, y así se determinará el voltaje. Esto es la resta de voltaje en el inductor y el voltaje en el capacitor. La resta de esos dos. Puede ser que no tenga inductor. No tiene inductor, solo tiene capacitor. ¿Ya? Puede ser que tenga inductor y no tenga capacitor. También. Ya no borras nada. Un poquito más arriba sería. Y así. Pero esto es la resta de esas amplitudes.
La impedancia, ¿cómo lo calcularé? Raíz cuadrada de R cuadrado resta, ¿no? También un triángulo, hipotenusa Z, aquí va la resta de las reactancias, inductiva y capacitiva. Y en la base del triángulo va la resistencia. Teorema de Pitágoras, se obtiene la impedancia. Puede ser que no tenga inductor, no tiene inductor, te quedas solamente con la capacitancia, ¿no? Acá ya no tendrías que restar nada. Solo te quedas con esto. Y si tiene inductor y no tiene capacitor, entonces borras, no lo consideras y solo te quedas con la reactancia inductiva. Solo te quedas con esto y con la resistencia. Ya, entonces así se trabaja. Puede tener o no reactancia o capacitancia, pero así se trabaja. Ahora, esta es la fórmula de la potencia media. ¿Cómo lo calculo? Hay dos maneras. Uno es en esta expresión y la otra con los valores eficaces, ¿no? ¿Cuál es la diferencia aquí? Esto, voltaje eficaz, corriente eficaz, coseno de phi. Voltaje máximo, corriente máxima, coseno de phi, pero entre 2. ¿Y qué es el coseno de phi? Aquí está, es la fase, el ángulo. Entre Z y R se puede medir el ángulo, y ese ángulo será R entre C. Perdón, coseno de phi, coseno del ángulo, es R entre Z. Quiero saber el ángulo lo tienes con el arco coseno. Pero acá no necesitas el ángulo, acá lo que necesitas es el coseno del ángulo. Entonces será el factor de potencia. ¿Cuánto es el factor de potencia? R entre C. O sea, no necesitan saber el ángulo, pero sí puede obtenerse el ángulo conociendo la resistencia y la impedancia. Vamos a ver entonces ejemplos para poner a prueba estas fórmulas, para poner en práctica las fórmulas, que ya lo he resuelto a fin de no demorarme, ¿no? Y que podamos cumplir con el laboratorio a tiempo. A ver, alumnos, en este ejemplo nos dicen, haya la impedancia equivalente. Se refiere a la impedancia en módulo. ¿Por qué en módulo? Porque estás calculando una raíz cuadrada de estos dos elementos. Entonces, vamos a entender la impedancia como una representación, ¿ya? Pero como no usamos nosotros fasores, por eso que en mi respuesta no voy a incluir una respuesta factorial, tengo que incluir una respuesta equivalente, un valor. Entonces la impedancia equivalente, que es la resistencia total, también se puede entender como resistencia total del circuito, va a ser calculada con esta expresión. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos la resistencia de 100 y tenemos una bobina de 200 milihenry. Entonces no hay capacitor, significa que no hay reactancia capacitiva. Por eso están observando que acá he dicho que es 0, porque no hay capacitor. Si no hay capacitor, no hay reactancia capacitiva. No vayan a pensar acá reemplazo 0 y obtengo 1 entre 0. No, significa que no hay. Bueno, entonces no hay reactancia capacitiva. ¿Qué habrá? Reactancia inductiva. Claro, porque acá está la bobina. Entonces, ¿cómo calcular la reactancia inductiva? Ya lo habíamos visto en fórmula 2pi por la frecuencia y por la inductancia. ¿Dónde está la fórmula? Aquí le he puesto omega L, pero no hay omega, hay F. Entonces, 2pi FL. 2pi por 200 por 200 por 10 a la menos 3. A ver, comprueben. ¿Sale este número? Me confirman, hay que ir verificando los resultados. Sale 251.33. Sí, Miss. Ya, entonces, tienes ya los resultados y hay que reemplazar para hallar la impedancia Z. Si acaso, impedancia es Z. Reemplázalo y obtendrás, si estás reemplazando, obtendrás 270.49 ohms. Esta es mi respuesta a la pregunta. Claro, no solamente usamos fórmula, pero para usar la fórmula hay que calcular por separado las reactancias. Listo, el mismo problema
pero ahora le vamos a incluir un capacitor, ¿ya? Acá, le incluimos 100 microfaradios de capacitancia, ¿no? Este es un capacitor de 100 microfaradios. Calcula la impedancia ahora. Bueno, la reactancia inductiva se va a mantener, no tiene por qué cambiar, está igual de copiado, pero la reactancia capacitiva ahora la tengo que incluir, ¿no? Esta es su fórmula, y digo, ¿no? 1, 2 pi, 200, frecuencia 200, aquí está 200, capacitancia, por ahí un alumno me decía, ahí debe ser L. No, no debe ser L porque L es inductancia, y tú la reactancia capacitiva lo calcularás con la capacitancia, no con la inductancia. Ya, entonces, ¿cuánto sale? Verifíquenlo, por favor. 7.96 ohmios. Con la reactancia inductiva, 251.33, reemplazo en la fórmula de la impedancia. ¿Cuál es la fórmula? Aquí está. 100 al cuadrado de R, resta de reactancias, primero restas, y luego elevas al cuadrado. A ver, verifíquenlo, debe salir 263,11 ohmios. Y si son 100 ohmios que nos dan, no se utilizan. Sí, es R. Aquí está utilizándose. Y aquí también se utilizó. Tienes que, concéntrate en la fórmula. Y ahí estamos reemplazando todos. No esto, obviamente, porque esto necesita ir a un cálculo. Y el cálculo es justamente todo esto. No vayas a creer que de aquí sale la impedancia. Estos son capacitancias e inductancias. Y reactancias son estas fórmulas. Ya, entonces se ha evidenciado aquí que la impedancia es menor, ¿no? Entonces quiere decir que cuando incluyo más elementos, la impedancia pues, se hace más pequeña, ¿no? La impedancia se hace pequeña, porque estás incluyendo obviamente un capacitor, estás dando más resistencia al circuito para que la corriente pueda fluir. Por esa razón la impedancia se reduce. Ya, a ver, un tercer ejemplo aquí. Acá lo he incluido para verificar que están en serie. Ya, entonces están ahí. Resistencia, inductancia y capacitancia. Igualito. ¿Cómo calcula la impedancia? Igualito, el mismo camino, los mismos pasos. Reactancia capacitiva, reactancia inductiva. La frecuencia, sí, ahora es 60. Ya, lo calculo con 60. La capacitancia, C, es 32 microfaradios. Micro, 10 a la menos 6. A ver, verifícalo. Debe salir 82.89 ohmios. Reactancia capacitiva. Reactancia inductiva. Bueno, aquí 2πf por L. F vale 60. L, acá miro bien este dato, L, esto se llama inductancia, 350 por 10 a la menos 3 henrios. Resuelvo, la reactancia sale 131,95. Nuevamente, utilizo mi fórmula para calcular la impedancia, porque tengo que hallar la impedancia. A veces se quedan solo con las reactancias y no concluyen con la impedancia. Entonces, estos números te sirven para calcular la impedancia. R, ¿cuánto vale? 100. Entonces, aquí está la impedancia, 111,39. La impedancia ¿de qué depende? Depende de la frecuencia. Porque con la frecuencia se calculan las reactancias. A ver, otro ejemplo de circuito para calcular la potencia, ¿ya? Y factor de potencia. No confundan factor de potencia con potencia. No es lo mismo.
A ver, un circuito en serie de corriente alterna contiene un resistor de 250 ohmios. ¿Ya? R vale 250, aquí está. ¿Qué más? El inductor de 15 milihenrios. Ya, también voy a anotar L, inductancia, 15 por 10 a la menos 3. El capacitor, 3.5 microfaradios. Aquí está, C, 3.5 por 10 a la menos 6. Y una fuente de potencia con corriente alterna de amplitud 45 voltios. Ya, aquí está anotado. Para la B necesitaré este voltaje, ¿no? Para A todavía no necesito ese voltaje. Que opera a una frecuencia angular de 360 radianes por segundo. Acá, omega, frecuencia angular, 360 radianes por segundo. Entonces, todos estos datos que están aquí me van a servir para poder calcular el factor de potencia. Entonces, ¿cómo voy a calcular el factor de potencia? Primero tengo que saber qué es. Entonces, recuerden, alumnos, factor de potencia es el coseno del ángulo. Pero acá no tengo el ángulo, entonces lo voy a calcular a partir de R entre Z. Acá habíamos dicho eso. A ver, entonces R es dato, ya que está, pero Z no, Z hay que calcularlo. Ahí viene el tema de saber calcular la impedancia. A ver, necesitas las reactancias. Vas a repetir lo mismo que hemos visto acá en los problemas. Reactancia capacitiva, 1 entre omega C. Omega, ¿por qué? Porque tengo dato de omega, no tengo el dato de F. Entonces voy a trabajarlo con omega. Y la reactancia capacitiva es 1 entre omega C. Fórmula que está en este mismo material, líneas más arriba. Ya, ahí lo tienes que revisar. A ver, sigamos con el problema. Reemplaza tus datos. Verifiquen, por favor, que las reactancias sean esas. Rápidamente llévenlo a la calculadora. Reactancia capacitiva, 793.65. Reactancia inductiva, 5.4 ohmios. Una vez determinadas las reactancias, calculas la impedancia. R, ¿cuánto era? 250 al cuadrado más la resta de las reactancias. Voy a restarle a la reactancia inductiva la capacitiva. Ahí está, le estoy restando y lo elevo al cuadrado. Extraigo raíz cuadrada y voy a obtener una impedancia de 826.95. Acá se hace un redondeo a 2 decimales. Entonces, la impedancia será este valor y R es dato. Con eso ya puedo calcular el factor de potencia. Miren, factor de potencia no tiene unidades, porque es el coseno de un ángulo y no puede tener unidades. Es un número simplemente. E incluso un número menor a 1, porque el coseno de phi nunca puede salir mayor a la unidad. Entonces acá se reemplaza y se obtiene 0.32. Ahora, ¿con qué otro nombre le conocen al factor de potencia? También le conocen como eficiencia. Si una pregunta te dijera, ¿no? ¿Cuál es la eficiencia de tu circuito RLC? Tienes que calcular el factor de potencia. ¿Sí? A veces no vienen las preguntas así directas, pero tú tienes que calcular. Ahora, si nos preguntaran alumnos cuánto es phi, ¿cuál sería nuestra respuesta? Ahí mi recomendación es que, por ejemplo, si tú has dividido esto, acá seguramente he hecho redondeo, por eso me ha salido así con 3 decimales, ¿no? Pero podría hacer directamente esto y así dar una respuesta más exacta, ¿no? Suponiendo, me preguntan en un examen cuál es el ángulo. Entonces yo tengo que decir que el ángulo es igual al arco coseno de R entre Z. El ángulo es el arco cuyo coseno es esta división.
siempre cuando calculen ángulos tienen que ser lo más exacto posible. Por eso que con mi calculadora voy a utilizar la función arco coseno, función inversa. A ver, ¿cuánto es el arco coseno, alumnos? ¿Cuánto es el ángulo? ¿Cuánto es la fase? ¿Ves? Me sale 72.4. Ya, bueno, ahí me ha salido este número, no este ángulo. Este Sí, Miss, así también me sale. ya, entonces así es como se trabaja. Si es que te piden el ángulo, acá no lo pide, yo lo estoy calculando como una pregunta adicional para que ustedes vean cómo puede venir, ¿no? A veces te preguntan el ángulo. Ahora, si tú lo calculas con esto, ya obtuve el resultado, ¿no? Entonces, de acá saco arco coseno. ¿No? Y ahí este sí. Pero también te va a salir aproximadamente 72.42. 72.4. Es cercano a la respuesta. A ver, sigamos entonces. Ya hemos calculado el factor de potencia. Era el factor de potencia, también llamado eficiencia. Ahora la potencia. Mira, la pregunta es distinta. Ahora dice calcula la potencia media entregada a todo el circuito. Bueno, la potencia media entregada a todo el circuito puedo calcularlo con estas fórmulas. Un medio del voltaje máximo por la corriente máxima por el factor de potencia. Pero el factor de potencia es R entre Z. Reemplazo, a ver, no tengo el dato del I máximo, no tengo la amplitud de la corriente, pero tengo el voltaje máximo. Acá dice amplitud de voltaje es voltaje máximo. Bueno, entonces fácilmente se podría hallar utilizando la ley de Ohm. Corriente, voltaje entre resistencia total, porque este es el voltaje total. Acá dice una fuente de potencia de corriente alterna de 45. Están hablando del voltaje total. Entonces, este voltaje total o el voltaje del generador dividido entre la impedancia de todo el circuito, que es 826.95, me va a dar la corriente, 54.42 por 10 a la menos 3. Este resultado me va a servir de la corriente para poder calcular la potencia media. Un medio de 45 por la corriente por el factor de potencia, que ya lo habíamos visto que es 250 entre 826.95. Resuelves la operación matemática y llegas a la potencia media. Potencia media, 0.37 watts. Esta es la potencia en promedio que consume el circuito. ¿Ya? Bien. Entonces, así ha sido la solución del problema. Pero me han entendido. Ahora, ¿alguna pregunta antes de pasar al laboratorio? Miss, entonces cuando me dicen potencia media entregada, también se refiere a la potencia promedio, ¿no? Sí, pero, pero hay que ver que no va a ser la potencia en el resistor, porque la potencia en el resistor solamente es un medio de V por I, o con los eficaces, ¿no? Si es con los eficaces, tienes que multiplicar estos eficaces. Estos son con amplitudes, estos son con eficaces, valores eficaces. Entonces no va a ser esto, tienes que multiplicarle el FP, factor de potencia. Entonces es la potencia promedio del circuito, o la potencia también que de la red, ¿no? Y dice, ¿cuál es la potencia de la red? La potencia media. Ya, muy bien. Entonces, este material adicional de Hertzbloch lo voy a publicar. Y ahora, hay otros ejercicios que también están ya resueltos. Ya, ejercicios resueltos que yo lo voy a subir y ustedes lo revisan, porque ya vamos a avanzar laboratorio y ya no hay tiempo para explicar. Nos habíamos quedado en este ejercicio, recuerdo. ¿Sí? Acá nos quedamos. Este hicimos. Me confirman, alumnos. Este ejercicio sí se resolvió. Ya.
Ya, entonces aquí están las soluciones de los problemas para su revisión. Ya la próxima sesión, a modo de repaso, hablaré de algunos de ellos. Ya, la próxima sesión va a ser la próxima semana. Bueno, entonces voy a publicarlo, ya tienen ahí, solo tienen que estudiar. Voy a ir al laboratorio, ¿no? Vamos a darle algunas breves indicaciones. Pero las indicaciones son las mismas, no cambiaron, tienen que ingresar cada uno al examen, tienen que responder las preguntas, todos los grupos tienen 4 o 5 integrantes, o 3, algunos ya se retiraron, pero alumnos lo que tienen que trabajar es todos por igual. Si uno en la computadora está compartiendo la pantalla, el otro alumno tiene que ir completando las preguntas. Las fotos pueden ser iguales para todos los integrantes. Todos tienen que tener completas todas sus preguntas. No puede ser que acabe, ¿no?, a las 1 en punto y hay un grupo que me diga, no, me ha faltado en la 1. ¿Pero por qué? Si todos están trabajando al mismo ritmo, no tiene por qué faltar ninguna pregunta a ningún integrante. Todas las preguntas tienen que ser contestadas, ¿ya? A ver, la idea es trabajar en este simulador, que ya debe ser conocido para algunos, colocar acá el voltímetro, así como estoy mostrando el voltímetro. Si quieres las líneas de campo, si quieres no. Profesora, no se ve nada. A ver, ¿se ve? No, ahora sí. Recién se ve mis... Ya, entonces este es el simulador. Acá activas la opción voltímetro. Ya, entonces acá hay que analizar, pues, ¿no? Colocamos el imán, desplazamos el imán con pequeños movimientos. Mira, ahorita acá apenas se mueve la aguja, ¿no? Mira, el foco, la intensidad. Ahora, realizas un movimiento por el interior de la bobina. Entonces, tú realizas esos movimientos a lo largo del eje, siempre horizontal, no hagan movimientos verticales. Quieren hacer movimientos verticales, lo pueden hacer, pero tendrían que hacer una descripción de lo que realizan y explicar por qué. ¿Ya? Pero la idea es que mientras haya movimiento acá en esta región, estamos ocasionando una variación de flujo. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué se pide en la pregunta? La pregunta dice, ¿cuál es el nombre del fenómeno físico? Hay que dar respuesta correcta al nombre del fenómeno que observamos. Ese fenómeno tiene un nombre, hay que responder. Segundo, insertar 2 fotos que muestre la aguja desplazada a la derecha y a la izquierda. Entonces, logras, por ejemplo ahí, que alguien tome la screenshots mientras el alumno está haciendo el experimento, que otro estudiante le tome el screenshot porque es tan rápido el movimiento, mira que regresa. Entonces tienen que estar ahí alertas y tomar rápidamente la foto. Ahora, quiero que se mueva hacia el positivo. Entonces tú tienes que buscar la manera de cómo lograr eso, ¿no? Y tomar rápidamente el screenshot. Trabajo de grupo. Luego estas 2 fotos lo insertan aquí en este espacio y contestan, ¿no? ¿Qué dice acá? Describir. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué la aguja se está moviendo al más y por qué la aguja se está moviendo al menos? Tienes que dar la explicación de por qué se mueve al más y por qué se mueve al menos. ¿Qué más? Dice, tercera pregunta, si mueves el imán, ¿no?, con distintas velocidades, ¿qué observas que ocurre con la bombilla? Bueno, creo que ya todos hemos observado lo que ocurre. Entonces tienes que describirlo con tus propias palabras y dar ahí tu respuesta. Entonces miren, por ejemplo, si ustedes son alumnos hábiles y quieren optimizar el tiempo, lo que podrían hacer acá es abrir un Word, ¿no? Abren su Word, ¿no? Abren su Word, a ver, disculpen, poner acá un espacio en blanco, ¿no? Acá abren su Word. Entonces, en mi Word voy a completar todas mis respuestas. De la 1, completo mi respuesta. Bueno, que todos tienen que colaborar, ¿no?, con la respuesta. Y ya está. Entonces, acá lo convierto a PDF, ¿no? Lo convierto a PDF, todo, y ya está. Entonces ya he contestado la primera pregunta. Lo que voy a hacer solamente es subirla acá, el archivo, ¿no? Insertar, documento, y ya cargo mi documento con mis respuestas. Entonces, acá viene ya la imaginación del alumno porque tiene que ser rápido el tiempo, ¿no? Aunque el tiempo es suficiente, pero a veces los estudiantes se demoran demasiado en pensar en las respuestas. Bueno, si me demoro mucho en pensar en mis respuestas, trato de que sea lo más óptimo para entregar mis respuestas completas y que no vaya a aparecer algún tipo de error aquí.
Porque si el alumno aparece esta casilla vacía, significa que no ha contestado. ¿Y cuántos puntos pierde? 6 puntos. Para ganar los 6 puntos tienes que contestar bien cada una de estas preguntas, ¿no? 1, 3, 2, suman 6 puntos. Y también hay que ver cómo contestan, ¿no? Si la respuesta es una copia de la internet y no está bien, porque hay respuestas en la internet y créanme que no son correctas. Entonces, por favor, respondan bien, hagan eso del documento en Word para facilitarles a todos la tarea. Ya. Siguiente pregunta, parecida también a la primera, pero ahora hay que colocar las dos bobinas, ¿no? Entonces para la segunda pregunta vas a hacer esto. Vas a colocar acá las dos, ¿no? Esta opción marca. Ya están apareciendo las dos. Pues hago lo mismo, hago de nuevo la experiencia, muevo el imán, analizo lo que está observándose en una y en otra. ¿Ya? Entonces, esas observaciones las anotas aquí. ¿Qué cosa tengo que responder? Tengo que contestar las preguntas. Primero, insertar la imagen de la experiencia en el simulador. Ya, un screenshot a la imagen y lo adjunto. ¿Qué más? Realice un cuadro comparativo de ambas bobinas. Bueno, acá tienen que trabajar como grupo, ¿no? Lluvia de ideas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en una bobina cuando tiene 2 espiras? ¿No? Porque ahí son 2 bobinas. Una es de 2 y la otra es de 4. Entonces, no necesariamente puede ser un cuadro, ¿no? Si lo vas a escribir así textualmente en tu Canvas, en tu espacio acá en blanco, puedes decir, ¿no? A ver, ¿en qué se parece con la de 4? ¿Qué estoy observando acá? ¿Qué de semejante hay? ¿Qué de semejante hay aquí? Entonces anotas. También tienes que anotar qué de diferente hay. Por eso dice, realice un cuadro comparativo de las bobinas y cómo puedes justificar las coincidencias y diferencias. O sea, no solamente hay que anotar lo que se parece o lo que no se parece, ¿no? Porque semejanzas o diferencias, sino que también hay que darle una justificación a lo que observamos, ¿no? ¿Por qué crees que sean estas diferencias? ¿Y por qué crees que sean estas semejanzas? Pues también lo pueden hacer en un Word y acá al final todos tienen el trabajo, la pregunta contestada. Ahora viene lo otro que puede ser individual, ¿no? Ya acá es el conocimiento del estudiante marcar la respuesta correcta. Si llegan a un acuerdo con su grupo y deciden optar por una opción, que todos tengan la misma respuesta. Pero con mucho cuidado porque después, si me dicen, de casualidad mi compañero marcó esto, ¿no? La última, y no era eso, se confundió y tenía que haber sido la primera. No, pues lamento mucho, si el alumno ya entregó el examen, ya no se puede hacer nada, ¿no? El alumno, si le sale en rojo acá, significa pregunta mal contestada, no tiene puntos, 2 puntos pierde. Y miren, de estas hay 1, 2 y 3, ¿eh? 6 puntos perdidos, si es que no elige bien la respuesta correcta. Lean bien. Ahora, ¿esto qué es? Simplemente solamente un análisis de esto, ¿no? Porque todo lo que estamos trabajando es la experiencia de Faraday. Un imán moviéndose al interior de una bobina, de su área de sección transversal, ¿no? Y todas las preguntas son teóricas, conceptuales. Ley de Lenz, ley de Faraday, todo eso lo hablamos en los análisis. Entonces va a ser un buen indicador para el docente, para medir a sus estudiantes que también han entendido ese capítulo, ¿no? Ese tema de la inducción electromagnética. Y bueno, al final ya viene lo que ustedes tienen que hacer, pues, ¿no? Lucirse con sus conclusiones. Acá es donde se ve de manera individual cómo cada alumno entendió el laboratorio, la experiencia. Luego de realizar esta experiencia, ¿qué puedes concluir? Tienes el uso de un simulador, tienes el uso de tus conocimientos de la ley de Faraday, ¿no? Y todo lo que has observado y que has evidenciado, ¿no? Entonces anotan por cada integrante su conclusión distinta. No copien conclusiones de otras fuentes, porque si ustedes copian, yo voy a detectarlo y bueno, tendré que eliminar esa conclusión, ¿no? Entonces, de las 4 conclusiones, se eliminó una, quedó 3. Si 2 copiaron, se eliminaron 2, quedaron 2 puntos. Y así van a ir perdiendo puntos. Por eso, para que no pierdan puntos, mejor ustedes, sus propias palabras, lo que entendieron, teniendo sentido, ¿no? Lógica. Cuidado, hablen acá de campo eléctrico. Cuidado confundir el campo magnético con el campo eléctrico. Cuidado hablar de solenoides, porque no estamos trabajando con solenoides. Cuidado hablar de
A ver, ¿qué otro término utilizan? Trabajo eléctrico también he visto en algunas conclusiones. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se anote como conclusión. ¿Ya? Bueno, entonces serían todas las indicaciones. Me he tomado casi 5 minutos para darlas, ya esperando que minimicen los errores y que saquen buena nota por su propio esfuerzo y no por copiar. A veces la copia puede ser perjudicial. En lugar de ayudar al grupo, desfavorece y van sacando menos de 10. Entonces, lean bien las preguntas, creo las salas ahorita y van a ir a su grupo, ¿ya? Trabajo en equipo, alumnos. Ahora, si mi grupo no quiere ayudarme, tienes que hacer solo porque es tu nota. No depende Profesora, disculpe, también tanto de otros compañeros, ¿ah? Ustedes tomen la propia iniciativa. Siempre cada grupo tiene un líder y ese líder tiene que compartir pantalla y hacer, pues, ¿no? La dirección del grupo. Ya, a ver, dime. cada uno lo envía, ¿verdad? Exacto, cada uno envía, cada uno es responsable de su envío y de sus respuestas completas. Ya les he dado las ideas para que no demoren mucho y ahora cada grupo es independiente de cómo quiera presentar su laboratorio. Ya, muy bien, ahora sí, pasen a sus salas, alumnos, y resuelvan. Mientras tanto, terminaré de revisar los avances del proyecto, ¿ya? Suerte.
Ya nos podemos retirar, ¿no? Ya, alumnos, terminamos con la actividad, el laboratorio número 3, el laboratorio de la ley de inducción de Faraday. Ya se cerró este laboratorio. Vamos a solamente a confirmar acá la entrega. Les había dicho que deben ordenar en cuanto al tiempo y a todo, ¿no? A ver, esperamos que hayan cumplido. Muy bien, acá están las fotos seguramente en el PDF que adjuntó el grupo de Yaru. Ya, a ver, la otra pregunta. Ya, estas serán para marcar. ¿Qué pasó? ¿No les fue bien aquí? Solamente se tenía que hacer un análisis de cómo es que debíamos hacer que se mantenga el flujo. Ya les daré los comentarios cuando revise. Otro grupo, Jimena, el grupo de Jimena. Ya, las dos fotos. Acá le ha faltado a ella contestar. Les había dicho que tenían que controlar su tiempo, alumno. Félix. David, a ver, te escucho, David. Bien, disculpe, Bien, este grupo muy bien, ha contestado correctamente. el documento que mostró de Yaru, ella marcó mal, pero el resto del grupo marcó casi todo bien. La pregunta es si Si tenían que no, marcar. si no hubiera dado las indicaciones, podría entender tu comentario, pero ya lo hemos dicho al inicio, ¿no? Todos los estudiantes ya saben cómo se procede ante esos casos. Ya, muy bien acá, este alumno Félix, muy bien acá ha puesto el nombre, las fotos y la descripción, ya lo revisaré para ver. Pero aquí dice, ¿no? La aguja del medidor va a la derecha y a la izquierda. Describa y explique por qué ocurre esto. Y aquí que dice, comienza a decrecer. Bueno, no expandes mucho la respuesta, no te has explayado mucho en la respuesta, pero tiene una justificación debido a la ley de Lenz. Debido a la ley de Lenz, justificamos acá el signo. No se olviden. Ley de Faraday-Lenz. El signo indica que debe aparecer un voltaje en dirección contraria a la variación de flujo. Eso indica el signo. No sé, seguramente habrá grupos que han contestado así. Muy bien. Y en todo caso, en las conclusiones, ahí me imagino que lo habrán escrito también. Profesora, una Ya consulta. será cuestión de revisarlo, nada. Una consulta. El archivo que se podía responder con el archivo, ok. ¿Sí o sí tenía que ser PDF, Miss? Es que cuando colocas tú el PDF, por ejemplo Documento aquí, Word. vamos a ver, en el documento Word se distorsiona todo lo que se escribe. Pasa que en el avance del proyecto, los grupos que han enviado en Word queda totalmente distorsionado. Entonces, cuando haga la revisión, no se aprecia. Pero vamos a ver si ha sucedido esto en tu caso. Ya, esto es lo que has enviado en el Word así tal cual. No, no es mi grupo ese, Miss. Ya, pero mira, este grupo envió en Word y así se ve. Así se ve su Word. Entonces, en ese caso no se ha distorsionado, ¿no? Entonces, puede ser que también en tu caso no. Pero no hay problema. Acá se va a revisar y se va, se va a considerar que lo que está dentro del archivo, que finalmente serían las respuestas. Ya bueno, así voy a ir revisando a todos los grupos y ya se les colocará sus notas en un plazo de una semana. Ahora, a ver, disculpen, me dice, en las conclusiones no puse los integrantes, pero tus compañeros sí lo pusieron. Si tus compañeros sí pusieron y están completas sus conclusiones, bueno, seguramente cuando revise y encuentre alguna coincidencia, Miss,
consideraré los nombres, pero con eso de los nombres no hay problema. El problema es cuando mandan así incompleto. Bueno, vamos a ver acá. Como todos han enviado en documentos PDF, en Word, entiendo que está completo. Pero cuando mandan así escrito y está incompleto, a eso significa que el alumno lo ha hecho a última hora, ¿no? Hay que ser más responsables con la entrega puntual de las respuestas. A ver. En mi parte de mi grupo, ellos mandaron lo que es la pregunta 1 en el formato Word. Yo lo mandé así nomás escrito, pero me faltó copiar una parte que los demás sí lo tienen en lo que es en el Word. ¿Y Es que debido a qué? ¿Debido a qué pasó eso? Si has tenido también el mismo tiempo que tus compañeros. no, lo que pasa es que estábamos avanzando, cada uno tenía que avanzar una parte y ya al último, bueno, digamos que fue mi culpa, no importa, digamos que fue mi culpa. Aldair, a ver, quiero ver qué tan grave es el envío. Un momento. No, sí mandé todo, o sea, la pregunta 1 se divide en 3 partes, o sea, ¿cuál es la ley que ¿Ya? afecta? Esa parte nada más me falta mandar, el resto sí está mandado. Ya, no contestaste la primera, Sí, pero el eso me faltó resto sí pegarla. está. El resto está ahí, el resto está ahí. Solo me faltó esa partecita, nada más la 1, de la pregunta 1, la parte 1 que te Ah, preguntaba qué es la ley que está siendo afectada, esa no la copié, se me pasó. ahí tienes un punto menos por no haber estado Sí, atento. Bueno, revisaré a ver el contenido. de hecho, Voy hablando de a eso, revisar. cuando iba a arreglarlo, me decía que aún me quedaban unos segundos y sí podía haberlo hecho, pero se cerró de la nada. O sea, me decía que aún me quedaban unos 10 segundos, o sea, No es que se ha cerrado de la nada, que siempre esto se cierra, sabes, de manera, ya, te queda 10 segundos, tu internet está lenta, quizás ahí haya sido eso el motivo. ya está bien. Ya, a ver, voy a hacer algunos comentarios del avance, ¿no? Hay grupos que se les ha ido corrigiendo el avance 2 y tenían que haber puesto las mejoras de ese avance, pero hay grupos que no han cumplido eso. Y como estamos revisando el cumplimiento de las mejoras del avance 2, entonces grupos, por favor, en el último avance, el cuarto, hagan las mejoras del avance 3. Ya todos los grupos saben en qué se han equivocado, cuál ha sido su error. Hay mucho error en cuanto a desorden del informe, ¿no? Entonces, alumnos, por favor, el documento tiene que estar presentable. Hay un formato que se ha enviado en información general. Ustedes van a información general y acá tienen el formato. Aquí está. Entonces, igualito a este esquema, tienen que armar su trabajo. La diferencia está en que le van a incluir aquí su índice, porque este formato no tiene índice. Incluyen sus índices y utilicen este tamaño de letra. Bueno, busquen acá, ¿no? Norma ZAPA. Norma ZAPA 7, plantilla de Word si quieren, porque también hay plantillas. Entonces descargan la plantilla y ahí van a orientarse para saber qué tipo de letra usar, cómo es que ordenan según la norma. Porque no pueden ser que utilicen Times New Roman y en otro lado utilicen Arial e inclusive los títulos en mayúscula y otro lado un título subrayado y en minúscula. Entonces ese desorden no puede haber en los trabajos. Ya en la entrega final se le va a descontar puntos y ese desorden. Por esa razón, desde el cuarto avance ya por favor mejoren eso en cuanto al orden. Y bueno, hay grupos que se les ha dicho, ¿no? Que tienen que cambiar el título de su trabajo cuando ya tengan metodología. Como ya todos tienen metodología, han hecho los experimentos, saben las limitaciones del experimento, entonces adapten su trabajo a un título más certero. No pongan títulos muy generales si es que no van a desarrollar eso. Otra cuestión también es importante, arreglar los objetivos. Y en mi metodología, ¿no? No hay algo, y en mis objetivos sí está que voy a realizarlo, entonces cámbienlo, porque aún están a tiempo de corregir los objetivos. Ya cuando termine el cuarto avance ya no se corrige nada, o sea, ya no se cambia nada. Todo lo que está ahí debe verificarse en el informe final. Bueno, han sido pocos grupos realmente de los que tienen errores, pero la mayoría sí está bien encaminado en el proyecto y solo tiene que corregir errores como espacios, no colocar mucha información en fundamento teórico, ya eso es lo que tiene que corregir. Y ya el otro avance, que espero que ya entre en un mejor archivo, un mejor documento, lo van a presentar el 20 de noviembre. ¿Cuándo es 20? Es el domingo. Cae domingo,
a las 11:59, en esa hora presentan, esa última hora presentan su avance. Si lo tienen antes, bueno, lo presentan y hacen unas consultas, ¿no? Así me llaman por salas y me preguntan. Ya, pero la fecha final de entrega del cuarto avance, ¿en qué consiste? Bueno, ya tienes que ir colocando tus resultados. Ya, eso será el 20 de noviembre. Ya, ahora, si hay otras preguntas que quieran hacer del proyecto, la próxima semana, quizás en una sesión así como hoy, pueden realizar esas consultas. Ya, bien, entonces sería todo, alumnos. Espero sus comentarios del avance. Si algunos o grupos ya están encaminados y saben lo que tienen que hacer, sigan con el avance y los grupos que tienen dudas, pues me consultan para la próxima semana. Ya, ahorita ya cerramos la clase. Muchas gracias a todos. Nos vemos hasta el próximo lunes. Vayan estudiando porque el examen ya viene en la semana 14. Acá les voy a colocar sus ejercicios resueltos en la semana 12. A ver, no lo he colocado, creo. Ejercicios propuestos. Ya no está. Ya voy a colocar aquí una hoja de ejercicios resueltos de circuito RLC. Y aquí también voy a colocar el material que estuvimos resolviendo hoy, de ejercicios resueltos, también acá lo voy a colocar. ¿Ya? Entonces son 2 materiales que voy a incorporar a estos módulos. Muchas gracias. Cuídense. Hasta el lunes. Un fin de semana.